Quizás nadie discute la importancia social y económica de la terminal de transportes de Pereira, que recuerdo fue fundada en el año de 1980 por el exalcalde de Pereira, Gustavo Orozco Restrepo. Este ingeniero fue el gerente del proyecto de construcción de esta terminal de transportes, que en su momento fue un orgullo para la ciudad y hoy en día es de una capital importancia para el desarrollo del transporte intermunicipal. En ese año 1980 yo estuve en la inauguración, era director de noticias de RCN. Tengo una fotografía que se la acabo de facilitar al gerente actual, Héctor Fabio Artonduaga, con quien tenemos esta entrevista aquí en la gerencia de la terminal de transportes de Pereira. En un instante vamos a hablar con el gerente de la terminal de transportes de Pereira, Héctor Fabio Artonduaga, por dos razones muy sencillas. La primera porque con el advenimiento de Mauricio Salazar Peláez a la alcaldía de Pereira, se ha hablado del relevo de la gerencia. Y la segunda, porque Héctor Fabio Artonduaga ha hecho una gestión bastante importante, mucho más que interesante, durante los 4 años que le ha correspondido ser gerente de la terminal de transportes. Eso será después de este mensaje importante por otra razón que quiero agregarles a la teleaudiencia de Puntos de Vista. Porque he escuchado algunos comentarios importantes de gente que se preocupa por la terminal de transportes y el sistema de transporte intermunicipal de este complejo de transportes. Y es que se afirma con alguna frecuencia que a la ciudad le quedó chiquita la terminal de transportes de Pereira, especialmente en las temporadas de mayor intensidad de movimiento de pasajeros, como en la época de final de año, en Navidad, Semana Santa. Y a medida que va creciendo la ciudad y que el transporte se hace mucho más dinámico, la terminal tiene cada vez mayor ocupación y menos espacio. En un momento entonces regresamos con el gerente de la terminal de transportes de Pereira, Héctor Fabio Artonduaga. Viviendo más, viviendo mejor con Gerontología Confamiliar. Conoce los programas de bienestar y actividad física que tenemos para las personas mayores. Podrás inscribirte en Vida Activa, Compadres, Gerontoturismo, Expresarte, Alfabetización Digital, entre otros servicios a través de mi.confamiliar.com o llámanos al 318-365-9068. Vigilado Supersubsidio. Al doctor Héctor Fabio Artonduaga le damos las gracias por aceptar esta invitación de Puntos de Vista en un tema que teníamos guardadito para venir a preguntarle a usted en relación con lo que acabo de mencionar, Héctor Fabio. El complejo de transportes que corresponde a la terminal de transportes de la ciudad de Pereira es cada vez más reducido en la capacidad de servicio. Nos está quedando chiquita la terminal de transportes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Luis, gracias a usted y gracias a todas las personas que están conectadas en este momento, que están viendo este programa. Bienvenido al terminal. Sí, muchas personas nos preguntan a nosotros si el terminal de transportes de Pereira se le quedó pequeño a Pereira y yo soy de los que afirmo que no. Luis, yo tengo la maravillosa oportunidad de haber recorrido muchos terminales en Colombia a raíz de este trabajo que es apasionante, es un trabajo maravilloso, aparte de ese equipo tan espectacular que tiene el terminal de transportes de Pereira. Y le quiero contar que he tenido la oportunidad también de visitar otros terminales a nivel internacional. Hemos hecho viajes a Israel, por ejemplo, hemos hecho viajes al Brasil, hemos hecho viajes a México, hemos hecho viajes a otros lugares y hemos conocido. Y hemos planteado a la Junta Directiva y la Junta Directiva lo ha copiado de manera perfecta, la manera como el terminal de transportes de Pereira se puede extender. Y tendríamos terminal de transportes para muchísimo más de 50 años. Para mucho más de 50 años, con lo que tenemos actualmente o con los proyectos que tengo entendido usted le está presentando a la Junta Directiva para ampliación de la terminal. Vea, Luis, yo le digo algo, el terminal hoy tiene 37 empresas. En estos últimos 4 años tuvimos la oportunidad de acercar 2 empresas muy importantes en el país, como lo es Copetran y Brasilia, que son los que viajan a la costa norte, la costa norte, la costa atlántica.
nosotros hemos propuesto a la Junta Directiva y se ha copiado, ya se hizo un estudio de prefactibilidad para que nosotros en esa plataforma que tenemos en la parte de abajo, es decir, donde salen los buses, podamos hacer una construcción de 4 pisos. En esa construcción de 4 pisos nosotros tendríamos inicialmente una plataforma para los buses intermunicipales. El segundo piso sería también para una zona comercial y el tercero y cuarto piso para parqueaderos. Nosotros de esta forma desocuparíamos unos espacios que tenemos de parqueaderos y los utilizaríamos para plataformas para los vehículos intermunicipales, que es la razón de ser del terminal, y tendríamos la oportunidad maravillosa de darle mejor atención a nuestros usuarios. O sea, ¿tenemos predios disponibles? De pronto existen algunos predios que hay que utilizarlos mejor. El terminal es una extensión bastante grande, tenemos unos predios de cómo será de grande el terminal que tuvo la oportunidad de darle al municipio de Pereira esa, digamos, la posibilidad de construir la estación de Megacable. Esa estación está construida en predios del terminal, pero nosotros tenemos la oportunidad de ampliarnos. Y las ampliaciones hoy en día puede que no sean verticales, puede que sean horizontales, son verticales. Hoy vamos subterráneas también. Y subterráneas. ¿Sí? Es una forma maravillosa de utilizar el espacio. Lo están haciendo en otros países. De acuerdo. Lo están haciendo en otras ciudades. Como los aeropuertos de Europa que son correcto, por debajo en Frankfurt. El aeropuerto de Frankfurt, por debajo pasa el tren de la ciudad. Usted va a Orlando, Florida, y usted pasa por un puente y ve el avión que está pasando por la parte de encima. Nosotros podemos coger o hacia abajo o hacia arriba, y ese es el futuro, y aquí tenemos mucho espacio donde hacerlo. O hacia los dos, hacia abajo y hacia arriba. No, sería de película, sería espectacular. ¿Y tenemos los recursos para esas inversiones? Yo pienso que la Junta hoy está analizando esta situación, creo que eso se puede hacer por etapas, ya nos hemos sentado aquí con ellos, y hemos analizado mucho este tema y vamos a seguirle dando la salida porque ellos también están muy interesados en que el terminal de transportes de Pereira siga siendo uno de los más importantes del eje cafetero y a nivel nacional. Es que hoy ocupamos el 4º lugar a nivel nacional en movimiento de pasajeros, ocupamos el 5º lugar a nivel nacional en movimiento de vehículos. Por esa razón, el terminal de Pereira es tan importante. ¿Es verdad que este terminal de transportes de Pereira tiene 263 dueños? ¿Me responde esta pregunta después de esta pausa, por favor? Claro que sí. Unisac, por el campo. Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. Le he pedido a Héctor Fabio Artunduaga que consulte, para ser más exactos en las cifras, de si es verdad que este terminal de transporte tiene 263 dueños y quiénes son y qué porcentajes como accionistas tiene, porque la terminal de transportes de Pereira es una sociedad anónima. Bueno, acudí a esta ayuda pedagógica para explicar lo de los 263 dueños, lo tengo claro desde que entré aquí, llevo 4 años como gerente. Sí, el terminal tiene 263 dueños, cada uno con sus porcentajes. Por ejemplo, tenemos una parte muy grande que es el sector privado, que tiene el 31% del terminal. Sector privado, ¿eso está constituido por las empresas? Está constituido por empresas, por personas naturales. Aquí hay mucha gente que es dueña de un pedacito del terminal, a los que les tenemos que rendir informes, a los que les tenemos que entregar excedentes financieros, a los que les tenemos que convocar cuando hay asamblea general. ¿Personas naturales que no tienen nada que ver con el transporte? ¿O sí? Es correcto, por una u otra circunstancia, por ejemplo, el Fondo Pasivo, ferrocarriles y todas estas empresas en alguna oportunidad en una quiebra de pronto decidieron pagarle con acciones en el terminal, y hay gente que muchas veces ni siquiera hemos podido ubicar, no los encontramos ni por teléfono, ni por correos, ni con nada, Luis. Bueno. El municipio de Pereira tiene el 32%. O sea, esa es la propiedad de la administración municipal en cabeza del alcalde. Sí, correcto. El municipio de Pereira tiene 32.77%. El Ministerio de Transportes de Pereira tiene, de Colombia tiene el 17.35%.
El Ministerio también de Industria y Comercio y Turismo tiene el 0.52. Aquí Perdóneme, ¿quién representa en la Junta Directiva al Ministerio de Transporte? Hay un representante que es, digamos, la persona delegada por el Ministerio de Transporte y que hace sus veces aquí en el departamento de Risaralda. ¿En esta Junta quién lo representa? El doctor Adrián, él es el que hace parte de la Junta ¿Vive en Directiva. Pereira? Vive en Pereira, trabaja en Pereira y su sede la tiene ahí por Mercasa. Perfecto. Hace parte también el Ministerio de Hacienda con el 0.30%. Es un poquito, pero el Ministerio de Hacienda también acude. La Superintendencia Financiera con el 0.045. Es un poquitico también, pero también tiene su pedacito. La Lotería de Risaralda, 0.03%. También es dueña. El Terminal de Transportes de Manizales también tiene un pedacito aquí con el 0.08%. Menos del 1%. Menos del 1%, sí. Es muy poquito. El Fondo Pasivo Social, 6,49%. Estos sí tienen un poquito más grande. Y el Infider, que es del departamento de Risaralda. El Instituto Financiero del departamento. Correcto, ellos tienen el 11.40% y esos son los 263 dueños del terminal de transportes de Pereira. ¿Y todos reciben dividendos, reciben platica? Todos reciben platica, Luis. Yo le quiero contar una cosa. En estos últimos 4 años hemos tenido la oportunidad de entregarle a los dueños del terminal más de 3.550 millones de pesos. Para repartir entre Ministerio de Hacienda, Ministerio de Transportes, todos. Alcaldía de Pereira. ¿Cuánto le correspondió al municipio en la última? 700 millones de pesos. ¿700 millones? Sí, 700 millones de pesos. ¿Del 32%? ¿Del 32.7%? Sí. Al municipio de Pereira le hemos entregado muy puntualito. La Junta Directiva ha sido muy, digamos, muy estricta en eso. Entreguémosle al señor alcalde sus dividendos para que él pueda hacer obra social, trabajo social y todo lo que a bien tenga él en el plan de desarrollo municipal. ¿Y la reserva del terminal para inversión propia? Bueno, nosotros tenemos reservas muy altas. El terminal en este momento cuenta con cosas muy maravillosas, Luis. Nosotros no tenemos ni problemas jurídicos, nosotros no tenemos deudas absolutamente con nadie. ¿No tiene demandas? No tenemos demandas. De hecho, todas las demandas que ha tenido el terminal las hemos ganado. ¿Sí? La última la ganamos hace 20 días. ¿Qué demanda? Un proceso bastante largo. De pronto, aquí enseguida del terminal hay un edificio que se llama Trilogía. Ah, bueno, yo conozco el problema porque yo fui presidente de la Junta de Administración de ese edificio. Usted sabe que... Claro, que la compañía que construyó el edificio Trilogía al frente del terminal, las 3 torres que están acá. Es correcto. Yo tuve allí un apartamento en el año 2015. Yo lo ocupé y desde el 2012 más o menos comenzaron la construcción. Y resulta que hay un problema en Pereira que se traslada a muchas propiedades de la ciudad, y es que este es un lote y aquí hay otro lote, y generalmente están traslapados, que es como se dice, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, ellos construyeron, este era el lote de Trilogía y aquí está el lote del terminal, en un sitio donde hubo una reencauchadora de llantas, una remontadora de llantas, sí, allí, y allí en ese sitio Trilogía construyó, y ese terreno, una esquina de ese terreno, no era de Trilogía, sino del terminal de transportes, correcto. Y el terminal demandó. ¿A usted le correspondió esa demanda? A nosotros nos tocó ese tema, salimos adelante, nos tuvieron que pagar 80 millones de pesos, esos 80 millones de pesos nosotros los recibimos en diciembre hace nada, y fuera de eso también nos tuvieron que entregar un lote allá dentro en Trilogía. El problema básicamente fue con la constructora. Sí, muy de buenas. Que fue la que, sí. Muy de buenas, porque ahí todavía hay gente que pagó el apartamento de contado y no se lo han entregado. No se lo han entregado, es cierto. ¿Ese éxito jurídico se debe a qué? Luis, yo pienso que se obró en verdad y en justicia. Ese hecho es muy sencillo, usted lo dijo muy claro, vinieron y construyeron encima del terreno del terminal, el terminal entra a demandar, y pues la justicia falla a favor del terminal, como era lo lógico, y nos tuvieron que pagar 80 millones de pesos. ¿Y con esa plática no compraron tierra? ¿Hay forma de comprar más tierra para que el terminal tenga mayor...? Nosotros no hemos descartado esa posibilidad de ese lote que hay aquí en la parte de abajo del terminal. Qué rico poder ampliarnos. Incluso nosotros estuvimos averiguando en ese predio de la 14. Tenemos que ser ambiciosos, tenemos que pensar en grande. No se logró, tuvimos contacto con el señor alcalde del periodo pasado.
estuvimos averiguando el valor de estos lotes, bastante costosos. Estamos esperando. ¿Usted está hablando de todo el predio donde estuvo la 14 del supermercado? Sí, nosotros estuvimos hablando de esto porque una ampliación ahí para el terminal sería maravilloso. Incluso el alcalde llegó a pensar que ahí podía pasar la administración municipal. Bueno, Sí, déjeme le digo, me disculpa mi memoria, ¿no? Sí. Siendo alcalde Juan Guillermo Ángel Mejía, los hermanos del Colegio La Salle, cuando se trasladaron para Cerritos, el doctor Juan Guillermo, que vive, que existe todavía, él lo sabe, le ofrecieron para que el municipio trasladara para allí el Palacio Municipal. No. 700 millones de pesos valía en esa época. Haya sido espectacular. Y el alcalde Ángel no pudo hacer la negociación, concretar la negociación. Pero si está disponible ese predio, que yo creo que sería una enorme inversión, una inversión extraordinaria. ¿Cuánto puede costar ese predio? No tengo ni la más mínima idea. Lo que yo sí sé es que el doctor Carlos Maya, nuestro alcalde anterior, estuvo gestionando, lo cotizó, habló. Yo estuve reunido también con el administrador. De pronto en ese momento la 14 entró en ese pleito jurídico. De los hermanos Cardona que fallecieron. Correcto, sí. Entonces eso pasó a otro plano. También averiguamos ese otro lote que hay en la parte de abajo donde está casi digamos, la estación de Megacable. También pidieron una cuestión Todo exagerada. eso lo que quiere decir, Héctor Fabio Artunduaga, es que la Junta Directiva del terminal y usted como gerente son conscientes de la necesidad de mejorar logísticamente, constructivamente la terminal de Pereira. Además, le quiero contar una cosa, Luis. Nosotros hacemos parte de una asociación o una agremiación muy importante aquí en Colombia que se llama Coterco. Coterco es la Corporación de Terminales de Transporte de Colombia. Ajá. De 39 terminales de transporte que hay legales en Colombia, nosotros estamos allí, asociados, reunidos 23. Estamos en aras de que lleguen otros. Y estamos apuntando a que los terminales de transporte nunca dejen su esencia, su trabajo, pero sí se conviertan en centros comerciales. Es que tenemos toda la connotación para ser un centro comercial. Nosotros trabajamos duro con eso. ¿Habría que hacer una reingeniería como la que se hizo en el aeropuerto Matecaña? Yo pienso que sí. Lo veo necesario. Bien. Hay un problema que la ciudad lo está sintiendo cada vez con mayor rigor, y es que las personas que vienen a traer pasajeros o sus familias o amigos para que se muevan a través del terminal de transportes de Pereira, cuando llegan al terminal no tienen dónde parquear los carros particulares. Después de esta pausa, por favor, para que demos por finalizada la entrevista con esta inquietud que le estoy planteando de si la terminal de transportes de Pereira ha pensado en construir un edificio en altura para parqueaderos de carros particulares. Unisac, por el campo, Unisac, sembrando futuro. Educación responsable y de calidad. Unisac, juntos transformando el campo hoy. Ven a estudiar a Unisac ya. Unisac. Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional. ¿Han pensado construir una torre de parqueaderos para vehículos particulares? Sí lo hemos pensado, estamos trabajando en eso con la Junta Directiva, ya se hizo el estudio de prefactibilidad y creo que eso va por buen camino. Y no solamente los parqueaderos, tener la capacidad casi 4.500 metros cuadrados para parqueaderos, para que las personas vengan y estén aquí y sea el sitio de encuentro. Además, ampliar la zona comercial, porque aquí en el terminal de transportes de Pereira quieren estar unas firmas muy importantes y sería pues para nosotros bastante, digamos, incluso oneroso poderlos tener. Claro, sería una fuente de ingresos adicional. Muy importante. Porque si yo quisiera pedirle algo a Dios, que me regalara un parqueadero. Sí. En Pereira, eso es oro en polvo. Así es. Quisiera, para finalizar el programa, rendirle un homenaje a la persona que pensó el terminal de transportes de Pereira y a la persona que ejecutó ese pensamiento. La persona que pensó la terminal de transportes de Pereira se llama Ana Milena Muñoz de Gaviria. Ella hoy en día es embajadora de Colombia en Egipto. Ella era en esa época, en los años 70, en 1974 se hizo la escritura de constitución para la creación de una terminal de transportes en esta ciudad y se inauguró
se inició la construcción por allá en el año 77, 78 aproximadamente, en cabeza de Gustavo Orozco Restrepo, a quien queremos rendirle también un homenaje. Se encuentra bastante delicado de salud, pero como ingeniero y como exalcalde le puso toda el alma a la construcción de este gran complejo de transportes. Siendo presidenta de la Fundación para el Desarrollo de Risaralda, la doctora Ana Milena diseñó o pensó desde esa organización la construcción de una terminal de transportes de Pereira que hoy está entre las 4 o las 5 mejores del país. A usted también, muchas gracias, ha hecho una excelente gerencia, nos consta, nos parece que todo lo que se ha logrado en el terminal durante estos 4 años, estamos viendo aquí, ya no hay donde poner un alfiler. Creo que hay una satisfacción de parte suya, ¿no? Muy grande, demasiado grande. Sí. Héctor Fabio Artunduaga ha sido concejal de Pereira en 2 oportunidades, fue rector del colegio privado Arco Iris, docente público del colegio Byron Gaviria y otros colegios en el barrio Cuba. Dejó la docencia para dedicarse a lo público y fue gerente de la Plaza de Ferias de Pereira, secretario de Desarrollo Rural, gerente del Diagnosticentro de Pereira, y ha cumplido una función muy importante aquí en el terminal. Y el objetivo de venir aquí a esta organización de transportes no es otro que el de mostrar una entidad que le ha servido bien a Pereira. Yo recuerdo, Héctor Fabio, los sistemas de transporte público en Pereira, al frente de la gobernación, quedaba la terminal de transportes de Pereira, un desorden impresionante. Y fue peor cuando trasladaron varios de las flotas a la calle 13 entre carrera 8ª y 9ª. Eso era una cosa endemoniada, hasta que se puso en servicio en el año de 1982. Ahí está la fotografía, ¿cierto? Yo voy rumbo hacia el presidente Turbay Ayala a hacerle una entrevista. Fui el único periodista que logró ingresar al terminal porque la seguridad era terrible. Me imagino. Sí. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Luis, a usted muchas gracias, a todas las personas que se conectan siempre con este programa. Gracias por compartir estas buenas noticias. Héctor Fabio Artunduaga, gerente de la Terminal de Transportes de Pereira, y esto es Puntos de Vista del programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda. Hasta una próxima oportunidad.